Supuestos y hechos jurídicos. El día de hoy hablaremos de ese tema. Primero que nada, ¿qué son las normas jurídicas y supuestos jurídicos? Las normas jurídicas abarcan siempre una o varias hipótesis. Al realizarlas, dan nacimiento a las obligaciones. Estos derechos que las mismas normas imponen y otorgan. El supuesto jurídico. Este supuesto se considera una hipótesis, pues al realizarla o esta realización depende de las consecuencias establecidas por una norma. Los supuestos jurídicos tienen una clasificación. Primero están los simples y complejos, que a su vez se clasifican en independientes y dependientes. Los independientes o los dependientes también tienen una clasificación. Los dependientes pueden ser sucesivos y simultáneos. Bueno, pues están los simples y los complejos en esta clasificación. Entonces, los simples son los que se crean bajo una sola hipótesis, una única. En cambio, pues los supuestos complejos son las consecuencias de varios hechos, dos o más datos. Además de esta clasificación, también están, como lo mencionamos antes, los dependientes y los independientes. Los dependientes son aquellos que llevan una relación, es decir, para darse la consecuencia. Los independientes provocan la consecuencia al producirse uno de los datos. En detalle, estos supuestos traen consecuencias. Como lo dice Elmore, que es un jurista, esto lo equiparán al vínculo existente entre causa y efecto en la naturaleza. Las consecuencias jurídicas que aquí marcamos se derivan del supuesto jurídico. En estas están el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones de otras personas. En sí, en supuestos concretos se producen consecuencias concretas. Esto en definitiva es de ley. Fusión de los supuestos jurídicos. En este apartado abarca lo que es el unilateral o recíproca. La fusión recíproca se da entre supuestos jurídicos pero que no son juntos, es decir, que están dependientes. Estos supuestos tienen que juntarse o producirse para crear el efecto jurídico. Ahora, hechos jurídicos. ¿Qué son estos hechos jurídicos? Un hecho jurídico en sí es un acto ya sea de un humano, una persona, o de la naturaleza, el cual tiene consecuencias jurídicas. Como bien dijimos, estos hechos tienen dos variantes, o más bien se divide en dos, los que son provocados por el hombre y los que son provocados por la naturaleza. Los que son provocados por el hombre tienen ciertas consecuencias jurídicas. Un ejemplo de esto puede ser su privación de libertad. En cambio, en los hechos naturales también son provocados por el hombre, pero pueden tener o no consecuencias jurídicas. Un ejemplo de estos son los terremotos o los tsunamis. Las consecuencias que esto ocasiona pueden ser las muertes, pérdidas de objetos, entre muchas cosas más. Aparte de estos hechos, también están otros muy importantes, lo que son las de eficiencia inmediata, los de diferida, compatible e incompatible. La eficacia de estos hechos jurídicos consiste o puede consistir en la creación, modificación, extinción de deberes y facultades. En sí, esto no siempre tiene que ser inmediato. A veces es dependiendo de un suceso futuro que puede ocasionarlo. Esto se dice que es eficacia diferida, no es exactamente en el momento. Ahora, los hechos compatibles, pues estos hechos, al momento de realizarse, juntan sus consecuencias ya obtenidas para realizar unas nuevas. Es lo mismo que pasa con el hecho incompatible, como su nombre lo dice, no puede estar junto o no puede
unirse con el otro. Cito como ejemplo el nacimiento, la mayoría de edad o la muerte de las personas. Después de haber mencionado las diferencias entre supuesto o hechos jurídicos, nos enfocaremos a qué se refiere cuasicontrato y cuasidelito. Cuasicontratos. Bien, el cuasicontrato es un hecho de una persona, pero que está permitido por la ley. No hay una barrera que le impida hacerlo. Esto se parece como en los contratos porque estos son hechos lícitos. Estos producen obligaciones que tanto en los contratos como en los cuasicontratos son muy obligatorios. Cuasidelito. Este cuasidelito, contrario al cuasicontrato, es un acto dañoso realizado por una persona. Se le denomina un hecho ilícito. En sí, los cuasidelitos se encuentran libres de sanción penal, según el artículo 10, número 13 del Código Penal. El Código Penal, asimismo, los puede llamar delitos no intencionados o delitos de imprudencia. En conclusión de este tema, puedo decir que la clasificación en los hechos jurídicos se enlazan dos, de naturaleza y los humanos. En la de humanos se enlazan voluntarios e involuntarios. En los hechos jurídicos que se enlazan voluntarios también están los lícitos e ilícitos. Además de esta clasificación de los hechos jurídicos, también están los hechos positivos y los negativos, los simples, los complejos, entre otros. Esto es todo de la información. Bueno, espero y esta información les haya ayudado mucho o les haya aclarado unas pocas de dudas que tenían. Hasta la próxima.